Buen día, amigos. Día precioso, sin dudas, en la ciudad de Buenos Aires. Y Jorge Drexler cantando esta sucesión de sugerencias, consejos frente al coronavirus, que es inevitablemente el tema dominante, pero por completo, atraviesa todo lo que se pueda hacer periodísticamente, sobre todo después de lo que Alberto Fernández dijo anoche por cadena nacional. Dictó un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. Le da facultades de acción y prevención a distintos ministerios, entre ellas evitar el desabastecimiento y fijar precios máximos para el alcohol en gel, barbijos y otros insumos críticos. También permite disponer la suspensión preventiva de espectáculos y el cierre de espacios públicos. Este decreto suspende por 30 días los vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán. En el marco de esta restricción, dispone que se implementarán medidas para facilitar el regreso de dichos países de los residentes en Argentina. Alberto Fernández hablando anoche de lo que es inevitable que tenga que hacer un presidente, alguien que esté a cargo de la población. Y uno duda entre la sensación personal, la de no temerle al coronavirus, cuando uno mira el tipo de enfermedades que provocan muertes en el mundo, se encuentra que el coronavirus está como en el puesto número 20. La tuberculosis es lo que más mata en el mundo, la hepatitis B, la neumonía, el SIDA, está en el cuarto lugar todavía el SIDA, la malaria, y así sucesivamente, la influenza, hasta llegar al coronavirus en el puesto número 20, más o menos. Por ejemplo, la tuberculosis provoca por día en el mundo 3.014 muertes, y la hepatitis B 2.430, y el coronavirus 55. Esta es la realidad. Por supuesto que al aumentar los casos y al propagarse, todos estos números aumentarán y por día va a morir más gente. Pero con toda franqueza, a mí me cuesta muchísimo afiliarme al temor. A título personal no lo voy a hacer. No voy a tomar ninguna medida, salvo que me sienta mal y por precaución hacia los otros lo tenga que hacer. Pero no pienso tomar otro camino que el de vivir frente a esto. Porque, por cierto, si en la tuberculosis tuviese la misma prensa y a todos los canales hablando permanentemente, también estaríamos hablando de tuberculosis que mata 1000 veces más que el coronavirus. Insisto, la tuberculosis, 3.014 muertos por día. La hepatitis B, 2.430 muertos por día. La neumonía, 2.216. El SIDA, 2.100 personas. La malaria, 2.012 por día. Esto está actualizado al 9 de marzo pasado. Y me parece que son datos que podemos tener en cuenta. No livianamente, pero también decirle a la gente, no entremos tan pero tan en pánico. La canción de Jorge Drexler es muy interesante como una manera de introducirnos en el tema. Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso desde lejos, es cercano, no se toca el corazón solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo. De esta saldremos juntos poniendo codo con codo. Mirá a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa, mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas. Si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza, y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son, ni serán el modo. De esta saldremos juntos poniendo codo con codo. Dispone también el aislamiento obligatorio durante 14 días en 4 casos. Primero, en aquellas personas con diagnóstico confirmado de coronavirus. Segundo, en aquellas personas consideradas casos sospechosos. Tercero, las personas que hayan estado en contacto estrecho con los casos confirmados o casos sospechosos como los anteriores. Cuarto, las personas que hayan ingresado a la Argentina en los últimos 14 días provenientes de países afectados que mencioné anteriormente. Aquellas personas que infrinjan el aislamiento tendrán responsabilidades penales.
Por otra parte, el decreto hace obligatorio a cada persona reportar síntomas compatibles con el coronavirus. Se ha planteado los especialistas, y es lo que venimos trabajando con el protocolo, es cuando hay un caso de sospecha en un aula, si estamos hablando de una escuela primaria o secundaria, lo que se hace es aislar todo ese aula, ¿no? Ya sea un docente o un estudiante. En caso que finalmente sea positivo, se termina cerrando el establecimiento, es la recomendación que se da por el término de 14 días. En caso que sea un directivo, un personal no docente o auxiliar, que no es que está asignado a un aula en particular, lo que se termina es aislando a la persona y a todos los casos de contacto que se puedan detectar, ¿no? Y a partir, si es positivo, también se toma la decisión de cerrar el establecimiento educativo. Vamos a escucharlo enseguida a Jorge Alemán, hablando sobre lo que para el capitalismo puede significar, es decir, elevando un poco la consideración en el tratamiento de los temas. Las noticias son tantas: coronavirus, hubo compras masivas en supermayoristas. La gente está preparándose para algo tremendo de no salir nunca más de su casa. Por primera vez hubo contagios dentro del país. En la Argentina ya tenemos 31 casos. Coronavirus, por ahora no hay suspensión de clases a nivel nacional, como anunciaba Trota. No está en sus manos. Yo creo que esto está en manos de los especialistas, que tienen que resolver cuáles son los grados de perturbación que hay que aceptar en el funcionamiento de la sociedad. El cine y el teatro, hasta 200 personas, por ahí vamos bien. Mientras no me toquen los teatros de hasta 80, 100 personas, no voy a tener protestas personales. Avanza el coronavirus en Italia, ya murieron más de 1.000 personas, se registraron además 15.000 contagios. Bueno, domina por completo el coronavirus el panorama informativo de nuestra vida. La García, Cintia, buen día, a las 9:14. Buen día, Víctor Hugo. Infodemia es una acepción, una palabra, un concepto que acuña la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para alertar ¿sobre qué? Sobre la información falsa en una situación como esta pandemia del coronavirus. Lo trajo a la Argentina la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, alertando y diciendo, ojo, cuidado, no tampoco digamos cualquier cosa, ¿no? Ayer, Horacio González escribió una contratapa en página 12, te voy a leer solamente un par de líneas. Dice, algo ocurre cuando el dengue es solo una amenaza social y el coronavirus se gradúa según la metafísica de la peste. Y cuando un virus es noticia, pero toda noticia tiene forma de viralización. Ya. Nos conduce el hecho de que hay infecciones en una doble bifurcación, biológica e informática. Termina diciendo Horacio González, ningún problema de la biología es solo biológico, pero si evitamos tratarlo apocalípticamente, es también muy fácil encontrarlo en los vocabularios de la diferencia social, la dominación financiera y el control de las naciones. Hay un capítulo, no oculto, subyacente, diría yo, de esta pandemia, que es poner en evidencia los sistemas de salud, los sistemas de coberturas del mundo entero. Por ejemplo, las privatizaciones de la salud en España. Por ejemplo, la falta de respiradores en las pequeñas ciudades italianas, que es una de las causas de tanta muerte, porque no hay respiradores para todas las afecciones pulmonares en una población que es mayoritariamente de adultos mayores. Por ejemplo, la falta de kits para hacer el test en los Estados Unidos y la falta de cobertura médica gratuita en los Estados Unidos. A todo esto Trump se niega a hacerse el test a pesar de que estuvo con un funcionario brasileño que le dio positivo el coronavirus. O, por ejemplo, en nuestro estado, donde en el gobierno de Mauricio Macri parece ya a esta altura una obviedad, entendió que no era necesario un Ministerio de Salud y lo degradó a Secretaría, con lo cual esta pandemia, que necesita información, pero no información falsa, no pánico, porque el pánico te aísla. Vos ante el pánico, ¿qué haces? Me va a pasar a mí, me paralizo, no hago nada. Bueno, frente a esta pandemia se ponen en evidencia las falencias de los sistemas de salud en el mundo, como dice Horacio González, la diferencia social, la dominación financiera y el control de las naciones. Ya que la García menciona a un pensador como Horacio González, vamos a ir a otro, Jorge Alemán, que habla de que es muy grave lo que está sucediendo. Habría que ver si la estructura del capitalismo puede afrontar
todo este tema. Escuchémoslo a Jorge Alemán. Empezar habría que ver si la propia estructura del capitalismo logra realmente afrontar esto, porque hasta ahora es el modelo chino el que ha logrado, vamos a decir, detener la escalada de enfermedades, que es justamente además donde se generó aparentemente. En Estados Unidos directamente, donde el aparato sanitario es calamitoso, puede haber un desastre. En Europa ya los recortes que hubo en el 2008 también se sienten, porque hay un problema infraestructural. El problema no es ya solo el virus, sino la capacidad de respuesta. Faltan camas, faltan médicos. Podemos proyectarnos hacia adelante. Hay gente que dice, ¿cómo va a decir que no va a hacer nada? Es que no voy a hacer nada. No voy a cambiar ningún hábito de mi vida, no voy a dejar de concurrir a los lugares, no voy a dejar de tomar mate con quien quiera tomar mate conmigo, no voy a hacer nada, no van a condicionar mi vida. Ahora, acepto que todos los demás piensen distinto y que condicionen su vida. No quiero vivir dentro del pánico. Insisto, que si la tuberculosis tuviera la prensa que ha tenido el coronavirus en este día en el mundo, estaríamos en una situación mucho peor. Hoy mueren en el mundo 3.014 personas por tuberculosis y mueren por hepatitis B 2.430 y van a morir 45 personas por el coronavirus. Y bueno, a mí me da la impresión de que estas cosas son tenazas que nos ponen para vivir, tenazas para que nos apartemos del criterio colectivo, para que cada vez haya más insolidaridad, que estemos más lejos. También alguien podrá decir, y lo entendería, que una forma de solidaridad en este caso es ayudar en todo lo posible a que no se propague la enfermedad, pero yo no, mientras no sienta ningún tipo de síntoma, y voy a conducirme sin miedo. Ahora bien, si en algún momento tengo lo mínimo, acudiré a quien corresponda, y si me tengo que meter en una cuarentena, tampoco lo voy a lamentar demasiado, me muniré de los mejores libros que no he podido leer últimamente, las películas que siempre me quedan para atrás, y me pasaré la cuarentena. ¿Qué se va a hacer? Lo que no quiero es contribuir al pánico, pero el que quiera vivir en pánico, perdón, que lo haga, El que está muy asustado, el que quiere comprar en los supermercados, como están haciendo ahora, como si se tuviera que encerrar en su casa durante 5 meses, hágalo. Sea respetuoso de su miedo. Y yo no es que quiera esquivar al miedo o que no lo sienta. Es que no me parece que sea lo que debe conducir mi vida en este momento, de acuerdo a los datos que tenemos. Desde el primer día, la recurrencia informativa con el tema del coronavirus me llamó muchísimo la atención. Las medidas que se están tomando a lo mejor son de extrema utilidad, muy importantes, y las voy a respetar. Si me tengo que ir a Estados Unidos por trabajo y no puedo volver, sé de antemano que no puedo volver. Y si vuelvo, sé que tengo que estar en cuarentena. Es muy sencillo. Nadie va a incumplir deliberadamente, pero no quiero que me impidan ahora cruzarme al boliche y tomar un café y charlar con quien sea, y no quiero que me cierren, ya que tenemos oportunidad de ir a los teatros hasta 200 personas, que son los que yo normalmente frecuento, hasta 100, a veces 50 personas. Bueno, mientras no me toquen eso, y cuando lo toquen, mala suerte, no iré, voy a quedarme en casa a leer, pero de ninguna manera voy a correr detrás del pánico. Respeto enormemente el miedo de la gente, como en todos los casos corresponde hacer. El miedo no es nada sonso, el miedo muchas veces tiene razón, pero como conductor de la vida, siempre me provocó miedo. Te leo una frase de Horacio González. Ascendida a la categoría de pecado, la capacidad que tiene el virus de desmadejar o desmantelar un cuadro humano asociativo es pavorosa. Claro, es filosóficamente planteable que la paradoja es que para cuidarnos tenemos que aislarnos. Ese es el jeite doloroso tal vez de esta enfermedad, que genera medidas de prevención, ¿no? Porque, digo, déjame traducirte, ¿no? Porque leo mucho, ¿cómo Víctor Hugo no se va a cuidar? Te empieza la terminado por vos. Déjame traducir. Estás diciendo que no vas a entrar en pánico. No estás en contra de las medidas preventivas. Las medidas preventivas son de carácter sanitario, las toman los estados. En la Argentina hay 31 casos confirmados y nosotros como responsabilidad informativa informamos sin pánico. Sería así, sería ese el cuadro que vos estás planteando. Pánico provoca en mi vida
el triunfo permanente de los más poderosos. Los del campo se sacaron al gusto de quitarle al país 10.000 millones de pesos, que es lo que cuesta el paro. Se llevaron por delante todo lo que es el famoso sentido común que ellos mismos crean. Fracasaron, además, pero el fracaso igual arrastró al país a pérdidas muy importantes de dinero y de energía. Habrá que dejar congelado en la historia de este tiempo esos nombres, los de Pellegrina y Anisotto, Achetoni, todos los que han colaborado para que las cosas sean de esta manera, mientras cientos de voces, por no decir miles, desde el campo, se elevaron todos los días para decir que esto era algo perjudicial para el país y no beneficioso para el campo, que esto era bueno para el campo en la mayor parte de los casos en cuanto a la medida que se había tomado y consecuentemente bueno también para el país. Pero han hecho la vida imposible y uno de los que más ha trabajado para esto es justamente Alfredo De Angeli. A hoy, yo le diría, tiene la oportunidad, los campos del ejército, de la Armada Argentina, tiene muchas tierras fiscales, que lleve la gente de los que él representa a producir legumbre, a producir verdura, a producir fruta, sin sueldo, por supuesto, como el hombre campo. Y vayan ahí y nos demuestren. El coronavirus en el mundo. Hay un familiar de Sergio Altieri por allí y nosotros aprovechamos la circunstancia de que Gustavo Mayra nos atienda. Es médico de un hospital público en pleno corazón de Cataluña, en Igualada, y lo queremos saludar y preguntarle cómo va todo por allí. Gustavo Mayra, mucho gusto, buen día. Hola, ¿qué tal, Víctor Hugo? Buen día, mucho gusto. ¿Cómo está la vida ahí? ¿Qué opinás de esto que está sucediendo con el coronavirus? Bueno, acá justamente en Igualada se desarrolló, fue el centro de expansión del virus en Cataluña, y hasta hace una semana era una vida completamente normal. A partir del lunes que se diagnosticó el primer caso, se confirmó, se empezó a tomar varias medidas y ayer se decidió cerrar la ciudad y nadie puede entrar ni salir de la ciudad de Igualada. Por lo que sabes, inevitablemente el contacto con cualquier persona que tenga coronavirus y que puede no saberlo al mismo tiempo, ¿implica que contraigas el coronavirus? No lo implica, sí existe el riesgo, y hay muchas personas que pueden tenerlo sin tener síntomas, por eso está el periodo de aislamiento, porque hay un periodo de incubación que puede ser 2 a 7 días, pero sí, obviamente la exposición, te puedes contagiar, pero también puede pasar que no, hay que estar muy cerca, los fluidos de la otra persona o el contacto con las manos tiene que existir. No es 100% confirmado que si vos estás frente a alguien con coronavirus te vas a contagiar, pero puede pasar, sí, obviamente. Sí, y como puede pasar, la gente toma sus precauciones también en ese sentido y se arrima poco a la gente, y ya estamos en tiempos en los cuales cuesta muchísimo saludar. ¿Has estado cerca de un paciente con coronavirus? Sí, estuve sin saberlo. Justamente ahora yo estoy en aislamiento, estoy en cuarentena en mi casa, porque un compañero mío y amigo de trabajo con el que iba en el auto tuvo contacto con un paciente, pero él no lo sabía, y yo, compartí el auto, y a los 3 días él tuvo fiebre y me avisó. Entonces, por ahora yo estoy asintomático y no tengo nada, por eso yo me expuse a alguien con coronavirus y por el momento no me contagié. ¿En cuántos días crees que se va a revelar si fue una medida preventiva exagerada o no? Y yo tengo que estar en cuarentena 14 días. Así que ahí se verá. Se verá incluso con las personas con quien yo compartí estos días en que no estuve en cuarentena, a ver si alguno se infecta. La medida no está mal prevenir, pero tampoco hay que volverse locos, ¿no? El paciente de coronavirus es una persona que está sufriendo
¿O es un hombre con gripe como cualquier otra? Es un compañero joven que tiene gripe, tiene una gripe como cualquier otra. Tiene mialgias y un poco de tos y fiebre. No es que está con falta de aire ni ningún síntoma nada muy grave, sino que está tranquilo en su casa con fiebre, como pasa con muchas gripes, ¿no? ¿Cuántas personas están infectadas en España? En España, la verdad... No te preocupes, lo buscamos nosotros el dato. No, quería solamente establecer el porcentaje de muerte, que está por debajo del 3%. Sí, el porcentaje de muerte está bajo. Lo que sí, a ver, en los países que sí hubo muchas muertes, como China e Italia, lo que sucedió es que hubo un colapso del sistema sanitario, a todas las personas, los pacientes consultar al mismo tiempo, colapsa. Eso es el mayor riesgo y lo que más miedo da al sistema público. Gustavo, yo te hablo... Sí, completa. No, yo te hablo, a ver, infectólogo no soy, yo soy radiólogo, pero en base a lo que me estuve informando con médicos infectólogos y leyendo, eso es lo que sé, y que el mayor riesgo es el colapso del sistema sanitario. Te vamos a tomar como un caso testigo. Te vamos a seguir, Gustavo, la semana que viene, el lunes o martes, a ver cómo estás, si no tenés nada, que ojalá por supuesto sea así. Me parece muy responsable, a cualquiera tiene que hacer eso. Si ha tomado contacto con una persona que sabe contrajo coronavirus, tiene que hacer lo que estás haciendo. Esto es lo que todos estamos aprendiendo, porque es algo que se hace ya no solamente por uno, sino por los demás, por la familia, por los amigos, por las personas que se toman contacto. Así que vamos a seguir tu cuarentena allí en España y charlando de todo esto que tan amablemente nos has concedido hoy. Muchísimas gracias. ¿Puedo aclarar algo más? Sí, claro. Lógicamente hay que tener conciencia y no, estar en aislamiento principalmente por el resto de las personas, ¿no? Los más susceptibles, pero lo que yo opino también es que la gripe común también mata, y estas son medidas no aislarse, pero sí evitar contacto cuando uno tiene una gripe con personas susceptibles todo el año, porque la gripe común cada año mata a muchísima gente y no llegamos a estas medidas extremas, ¿no? Así es. Este es mi pensamiento rector en todo esto, que genera también alguna discusión, y me encanta oírtelo, Gustavo. Has sido muy amable. En la semana que viene te llamamos en serio, ¿eh? Bueno, avísenme antes a ver si estoy en horario de trabajo. Total, dentro de lo aburrido que debes estar ahí con la cuarentena, o por lo menos la amenaza de aburrimiento, un llamado como este, por lo menos te entretuvo este ratito. Por lo menos me distrae. Estoy trabajando a distancia, pero viene bien para cortar un poco. Un gran abrazo. Gracias, abrazo para ustedes. Saludos. Gustavo Maida es un médico del Hospital Público de Igualada, en pleno corazón de Cataluña. Ya me da ganas de ir un día a Igualada y andar por la ciudad y pensar que acá está una persona con la que hablábamos por radio en su momento. Yo no quiero no servir para nada. No quiero que hagamos un informe y que digamos, sí, fue impresionante la deuda que se tomó y no hay responsables. No hay responsables, no pasa nada y todo sigue. Entonces el pueblo argentino nuevamente carga sobre sus espaldas el pago de una deuda absolutamente, por lo menos desde mi punto de vista, irracional y lógica, sin ningún beneficio para el pueblo argentino. Solucionamos el problema de la deuda y dentro de 10 años volvemos a endeudarnos de la misma manera. A la Argentina más que endeudó y ya no estamos pagando, pues con los buitres y las levas lo pagaremos por 100 años. A la Argentina más que endeudó y ya le están acusando, mientras la guita ya en Panamá todita la están lavando. Se nega que no me olvidó
Schwarzenegger y los demás. Los enchufados. Era Parrilli hablando de la deuda, una deuda que ahora genera algunas expectativas, hasta positivas en algún sentido. Como está el mundo, no pueden venir a presionar a la Argentina de la forma que quizá lo podrían hacer en un mundo normal. Esto está entendido, es una crisis mundial. Nadie aprobaría en ninguna parte que a la Argentina traten de doblegarla más allá de sus posibilidades. Por lo tanto, hay un buen argumento, me parece, para Martín Guzmán, para el equipo de Economía, en todo lo que tengan que discutir con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, Martín Guzmán fue muy claro cuando decía, bueno, si alguno piensa que nosotros vamos a reestructurar o a patear esta reestructuración más adelante para hacer en todo caso otra nueva, evidentemente van a tener que empezar en otra cosa, ¿no? El mensaje es claro de decir, a ver, si esta reestructuración a nosotros no nos beneficia, no vamos a reestructurar cualquier cosa. Me parece que en este contexto que vos marcás, Víctor Hugo, por esta situación del coronavirus en el mundo, es favorable, entre comillas, pero sí, claramente, se caen las bolsas, se cae el mercado, difícilmente el Fondo Monetario puede exigir más de lo que ya venía exigiendo, ¿no? Claro, porque Martín Guzmán dijo, estamos en una emergencia global. A ver, entiéndanlo, quiso decir, ¿no? Estamos en el camino correcto, pero ahora estamos en una situación de emergencia global que requiere que cada lado sea flexible. Lo que está diciendo Guzmán es que veamos la forma de negociar, pensemos en la negociación. Ahora, lo que claramente la reestructuración de la deuda. Al mismo tiempo que se presenta esa posibilidad en positivo, decirle, mira muchachos, ustedes saben cómo está el mundo, vos sabés cómo está la situación, no podés venir a reclamarme ahora con ese tono. También es verdad que toda la economía se va a comprimir y que esa economía que tiene que crecer para poder pagar, te va a generar algún problema. Pero, si vos ahora, como consecuencia del coronavirus, conseguís los 4 años de gracia que necesita el gobierno argentino para poder trabajar, y si efectivamente salimos del coronavirus dentro de un mes o ojalá que dentro de una semana, vos ya ganaste esa pulseada de conseguir patear para adelante la deuda y podés trabajar para reconstruir el país. Es muy difícil imaginar el futuro, como pocas veces, creo que nunca. Los pronósticos siempre tienen sus fallidos, pero en este caso estamos todavía en mayores problemas, porque no sabemos qué pasa con el coronavirus y qué pasa con nosotros respecto al coronavirus, por todas las prevenciones que se están tomando por parte de los estados. A mí me da la impresión de que lo hacen porque no pueden desatender el asunto dada la prensa que hay alrededor. Se te muere alguien y pasás a ser responsable si no le dijiste a la población cosas como, por ejemplo, las que dijo Alberto Fernández ayer, que en realidad de cadena nacional tenía solamente decir, muchachos, estamos en problemas, amigos, estamos con inconvenientes, pero no había nada en la cadena nacional, ni novedoso, ni impactante, ni importante para decir. Era una manera de señalar, acuérdense que este gobierno está comprometiéndose con el tema, les está diciendo que estamos haciendo todo lo posible y no mucho más hay para decir. Sí, lo importante es evitar que se propague, porque hay un dato que se dice poco, pero algunos infectólogos lo han manifestado. Porque, ¿cuál es el riesgo del coronavirus? Que está claro que no es la tasa de mortalidad, que por suerte es baja. El riesgo es que cuanto vos más contagio tenés, mayor posibilidad hay que el virus mute. Y el tema está ahí. Si muta en algo más letal, comienza el problema. Esos son los médicos que te dicen a cada rato, mira, pero eso es debe haber cada versero en este momento en televisión, cualquiera. Mira, en la Argentina, no nos olvidemos de la noticia rebelde que salían con un mobilero, y ahora últimamente Riccimusi también lo hacía, salir a preguntarle a la gente algo y la gente se siente en la obligación de responder. Y a vos te ponen por televisión y te preguntan, bueno, ¿cómo viene esto del coronavirus? Y por ahí decís, esto puede mutar, esto puede convertirse. Mira, yo creo que hay tanto, pero tanto verso en esto. Para los que inmediatamente se dejan dominar por el miedo, la situación puede ser, qué sé yo, creíble, complicada. Pero hay que luchar todo lo posible para tomar los datos que tenemos. Los datos que tenemos son que mueren 45 personas contra... Mirá esta lista que te la traje especialmente para vos, Fernando. Léetela un ratito y vas a ver que el coronavirus está en el puesto número 20 o 25. Yo creo, ¿sabés qué? Estoy de acuerdo. Ni la paranoia ni el ninguneo. Ninguno de los dos extremos. Digo,
ni la paranoia, esto que vos planteás, ni decir, señores, a partir de ahora volvámonos locos. Es imposible, si todo el mundo habla de esto, te arrastran a que vos tengas que hablar de esto también. Bueno, pero por supuesto. Ahora imagínate que los medios de comunicación empezaran a preocuparse de pronto por la tuberculosis, y te marcaran la agenda de tuberculosis, y vos sabés que hoy van a morir 3.500 personas en el mundo. No es muchísimo más grave e impactante, y no podrías hacer. Lo que pasa es que son cosas instaladas de toda la vida con las que nos acostumbramos a convivir. El coronavirus es un elemento nuevo al que hay que respetar, sí, porque no sabemos dónde puede terminar. Vuelvo al tema de la economía, chicos. Acá el tema también es económico, con esto que dice Guzmán, la reestructuración, la crisis global, por lo que impacta en los mercados, porque todas estas medidas hacia adentro de los países, como ayer decía Julia Estrada, la doctora, restringen el consumo. O sea, si vos te quedás aislado en tu casa, tenés menos posibilidades de consumir, y hacia afuera, porque todo el impacto en los distintos rubros. Hablando de reestructuración de deuda, lo que se prevé es que se vengan muchas reestructuraciones de deudas a nivel global. El Financial Times hoy dice que podría desatarse una fuerte crisis de deuda corporativa. Las agencias calificadoras ya están haciendo sonar la alarma en las empresas más expuestas a las cancelaciones de viajes y a las cadenas de abastecimiento interrumpidas. Bueno, a mí me parece que lo más importante, cierto, del coronavirus tiene que ver con lo que puede generar socialmente y económicamente. Vamos a suponer que esto avanza, que tenés que cerrar teatro, cerrar comercio, cerrar centros culturales, cerrar cine. Ya te empieza a pasar el consumo interno, que es muy necesario, que es precisamente lo que el gobierno intenta reactivar, ¿no? Decir, bueno, empecemos a consumir internamente para reactivar la economía, y te pasa esto y el golpe económico sí es preocupante. Que puede llegar a pasar, todavía no, por supuesto. Víctor Hugo, en el mes de marzo podés elegir la Transit que más pegue con vos. Por eso el que tenías de Miami no va, ¿no? El de los cruceros. ¡Qué momento! Bueno, hay un problema serio para muchísima gente que está en Estados Unidos en estos momentos. Y deben ser miles de personas, ¿eh? Pensá cuántos vuelos hay de los Estados Unidos para acá. Ponele 10 a 200 personas, 2.000 por día durante 30 días, que ya tienen su pasaje, que ya tienen previsto volver en estos días. No pueden. A mi hija le cambiaron un vuelo 30 días, se lo modificaron por 30 días. Vamos a ver cómo hace para sostenerse. Es todo un drama, es todo un lío el que se plantea. Bueno, esas prevenciones, si los especialistas entienden que corresponden, eso tenés que asumirlo. Es decir, lo que te digan que hay que hacer, hay que hacerlo. Ahora, no hagas también lo que no te dicen nada que hay que hacer. Claro. No, nadie te dice que no vayas a un teatro para 200 personas, te dicen que no vayas a un lugar de 200.000. Bueno, fenómeno, no vayamos al de 200.000, aunque yo íntimamente piense que siempre es una lotería, porque entre las 200 que te permiten puede haber uno. Mirá, este muchacho estuvo en una camioneta, Gustavo, con el que acabamos de conversar, y ahí había una persona dentro de esa camioneta que tenía el coronavirus, y ahora él está en cuarentena. Siempre es como una especie de lotería. ¿Qué es lo que te tiene impresionado? No, los datos que me diste, muere más gente de rabia en el mundo todos los días que de coronavirus. El orden es impactante. Claro, está en el puesto número 20, ¿no? Aproximadamente. Pero sí, la cantidad de enfermedades que uno no las tiene ni en cuenta y que son más peligrosas. También hay que decir, por ahora, en el puesto número 20, claro. Porque si esto se propaga a 10 millones de personas, los muertos por día van a ser más. Claro. También hay que saber y evaluar, esta no es una estadística fija, es fijo todo lo demás, porque son cosas que vienen de años, lo de la hepatitis B, lo del SIDA, etcétera. El coronavirus es una cosa que está en movimiento desde el punto de vista estadístico. Hace un mes morían 5 personas por día, o un mes y medio. También eso debemos tener en cuenta. A mí me da mucha pena el mundo, quizás es eso, me resisto, veo lo que pasa en Italia y me pregunto seriamente si esto es indispensable. Muere mucha gente en Italia, pero porque vive mucha gente de edad. Europa tiene gente en promedio de edad muy alta, y la enfermedad, como cualquier cosa que te pase a los 80 y pico, estás expuesto a 1000 cosas, más que cuando tenías 40 años. Yo que estoy entrando
aproximándome a esas edades, lo voy entendiendo. Me quisiera entender también a mí en cuanto a cómo voy reaccionando con el tema del coronavirus, porque una cosa es lo que para uno esto significa, y otra cosa es que estamos frente a un micrófono y lo que hay hacia el otro lado de ese micrófono. Pero vos podés cometer dos tipos de daños: el ninguneo o la exageración. Provocarle miedo a la persona, que es uno de los peores sentimientos que existen en cualquier orden de la vida, o provocarle desaprensión. A mí me da la sensación de que cada uno debe bucear en sí mismo, apropiarse de cuanta información sea posible y después tomar su propia decisión. La mía es que mientras no tenga ningún síntoma voy a vivir como vivo, y punto. No voy a hacer nada, no voy a dejar de matear con quien corresponda, no voy a dejar de dar un beso si alguien me viene a dar un beso, no voy a dejar de abrazarme con quien tenga ganas de abrazarme. Respeto la canción de Drexler que dice saludate con el alma, qué sé yo, respeto esa consideración, pero me parece un mundo muy antipático ese que se va generando de que te acercás a una persona y te provoca algún tipo de rechazo. Ibas a decir. Sí, voy a decir un par de cosas. Primero, ayer escuchaba hablando de infodemia, esta pandemia de la información, un conductor que contaba que él entra a un restaurante y había una mesa con alemanes cenando. Entonces alguien dijo, hay 4 alemanes, nos tenemos que ir. Y el conductor cuenta que él se levantó y se fue. Y eso se lo decía al ministro de la ciudad el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires. A lo que el hombre dice, bueno, la nacionalidad no es portadora de virus, ¿no? Ahí es donde hay que empezar a precisar. Primero, si no estás a menos de 1 metro, te puedes contagiar. A más de 1 metro, no. Pero es que entras a un lugar, hay una mesa con alemanes y te vas porque pueden ser turistas que traigan el virus. Hay que poner un poco de cordura. Y después, el otro tema que vos decís que vas a hacer si estás con una persona, es si tiene fiebre. Una persona que no tiene síntomas no contagia. Empieza a contagiar cuando tiene síntomas. Sí, a mí me parece que, repito lo que decíamos hace un rato, ni la paranoia ni el ninguneo, y es cierto lo que vos marcabas, lo que uno dice frente al micrófono genera en los oyentes cierta referencia, ¿no? Es que decir, che, si tal no se preocupa, al que yo le creo, entonces yo no me voy a preocupar. Y ahí está el tema, porque uno tiene una mirada sobre su salud, sobre su cuerpo, sobre las posibilidades o no. Yo quizás abuso de la idea de que la audiencia siempre se parece al programa. Yo no creo que nosotros nos escuchen despistados. Y entonces, si caminamos por parecidos senderos, es muy probable, por supuesto, alguno no necesariamente va a coincidir en todo, pero hay algo que se emite desde el tipo de programa que se hace que consigue una determinada audiencia con tal sensibilidad, con tal insensibilidad, con tal aprensión o desaprensión. Es decir, yo confío en que tenemos una audiencia a la que le podemos plantear hasta estas dudas, porque lo mío en realidad pasa más por la duda. Me aferro a mi idea de cómo quiero vivir, pero quiero ser al mismo tiempo respetuoso de Borroni, por ejemplo, que es una persona que nosotros, por eso se ríe, porque le hacemos chistes, porque Fernando siempre decimos que es un poco perseguido por la idea de me siento mal, debo estar enfermo. Tomamos mate. La facha Alfarra, a ver si se anima, quiero por favor una foto. Cintia acaba de pasar un mate a Borroni y Fernando lo ha aceptado. Lo está por tomar. Dale, a ver. Se hace pruebas al respecto. La mañana.